vamos a continuar esto con el fin de que no nos tome mucho tiempo. Este, porque como les digo, como dura una hora, entonces no nos conviene atrasarnos. Entonces ahora vamos a pasar a otro tema también muy importante acerca de los osciladores armónicos. Entonces ya vimos que los osciladores armónicos son objetos que están en un movimiento que le llamamos movimiento armónico simple. Esto se traduce en que este movimiento es un movimiento que se repite después de un cierto tiempo. Pero, más importante aún, ese objeto tiende a, vaya, vamos a decirlo así, pero no es así, a querer estar en una posición de equilibrio. No es así porque no es como que quiera estar, pero a lo que voy es que va a tender a estar en esa posición de equilibrio. Y el movimiento armónico simple debe experimentar una fuerza que ya vimos que es menos kx, es decir, es proporcional a la distancia, pero se opone al movimiento, por eso el signo. Es decir, si yo estiro un objeto, por ejemplo en el resorte, lo estiro una distancia positiva, va a tender a regresarlo al otro lado, vaya. Si yo lo quiero estirar a la derecha, va a intentar regresarlo a la izquierda, por eso es una fuerza restauradora, lo va a intentar acomodar otra vez a su posición original, pero además se opone al movimiento y por eso es negativo, ¿ok? Entonces, si se incluye otra fuerza, entonces ya no es un movimiento armónico simple. Esto es muy importante. Cuando añadimos otra fuerza, esto no es un movimiento armónico simple. No, esto ya no cuenta como movimiento armónico simple, ¿ok? Porque como les digo, el movimiento armónico simple, como les había mencionado, solamente experimenta esta fuerza, que le llamamos fuerza restauradora, ¿no? Fuerza restauradora. Ok. Entonces, ustedes ya aprendieron que cuando un cuando un objeto está en movimiento, también ese movimiento está asociado a algo que le llaman energía. ¿Sí? El concepto de energía es muy abstracto, pero ustedes ya lo vieron. Y pues vieron lo que se conoce como energía cinética, que de hecho es energía de movimiento, el cual es algo así como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Y ya vieron todas las cosas de la energía, vieron que los problemas se resuelven más fácilmente, etcétera, etcétera. Entonces, también aquí con los osciladores, con los objetos que estén en un movimiento armónico simple, la energía es muy importante. El estudio de la energía es muy importante y también nos va a facilitar muchas cosas, como vamos a ver. Entonces, pero también vieron que el movimiento de un objeto existe por algo llamado energía potencial, que generalmente se le nota como U, la cual se puede definir como la energía de un sistema que potencialmente se transformará en energía de movimiento. Esa energía potencial es muy importante porque precisamente es eso, vamos a decirlo así, es la que potencialmente se va a transformar en energía cinética. Por ejemplo, el caso más fácil de ver es la energía potencial gravitatoria. Cuando ustedes elevan un objeto que lo van a dejar soltar, lo elevan a una cierta distancia h, hay una energía que le llaman energía potencial gravitatoria que está asociada a la distancia que ustedes mgh, a la distancia que ustedes levantan el objeto. Entonces ustedes sueltan el objeto con una velocidad cero, sueltan el objeto y ese objeto se empieza a mover, ¿sí? Entonces hay algo que le llamamos energía potencial que se va acumulando al levantar el objeto de tal manera que cuando lo soltemos todo eso se va a transformar en movimiento.
y pues va a llegar hasta el final. Aquí está el final. Y toda esa energía que era movimiento, pues ya, no, por así decirlo, bueno, no se esfuma, porque el objeto puede seguir rebotando, pero lo que ocurre es que toda esa energía de movimiento, generalmente, bueno, los objetos que dejamos caer en forma de calor se transmite al suelo, y es por eso que los objetos se detienen, vaya, ¿no? Es como una fuerza, al final también es una fuerza que detiene al objeto, ¿no? De manera instantánea. Pero esa energía se transmite, acuérdense que la energía siempre se conserva, de alguna manera se conserva, no se pierde, ¿ok? Entonces, pero como les decía, existe esa energía potencial que potencialmente, vaya la redundancia, se va a transformar en energía de movimiento. Y esa energía es muy importante. Y en los osciladores armónicos también hay una energía potencial que es lo que provoca el movimiento del objeto. Y claro, como les decía, pues que un objeto se mueva está asociado a una fuerza. Pero ahorita también les estoy diciendo que la energía potencial va, como quien dice, a causar un movimiento, puede causar un movimiento. Entonces, claro, esa fuerza y esa energía potencial van a estar relacionadas. Existen algunas fuerzas que se llaman fuerzas conservativas, que el concepto es un poquito más matemático y que se puede escribir como la fuerza es igual a la menos derivada de la energía potencial con respecto a la posición del objeto. ¿Sí? Si no han visto cálculo, no se preocupen, no es como que vayamos a hacer derivadas, no, nada más les estoy presentando la ecuación. Pero, en base a la fuerza que vimos anteriormente, es decir, esta fuerza restauradora, nosotros podemos encontrar una, un, una energía potencial asociada. ¿Sí? Y que muy probablemente ya la vieron si llegaron a ver Ley de Hooke, porque vieron que hay una energía potencial asociada al resorte que va a intentar regresar el resorte y pues lo transforma en movimiento. Toda esa energía potencial se transforma en energía cinética. ¿Sí? Mediante cálculo podemos encontrar que la energía potencial está dada como un medio de k por x al cuadrado, es decir, un medio de k, que es la constante, o por ejemplo en el caso del resorte es la constante elástica, es lo que se conoce como constante elástica, y x pues es la posición. Esta función es cuadrática, ¿ok? Entonces, por lo tanto, la energía mecánica se puede escribir como la energía cinética, eso ya ustedes lo vieron, más la energía potencial, es decir, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de k por x al cuadrado. Más formalmente, y eso ustedes lo van a ver en los videos y cuando lean las otras notas, un movimiento armónico simple, el movimiento se describe mediante ya vimos que mediante las funciones trigonométricas, y se escribe como A, es decir, la amplitud por el coseno de omega t, pero se le agrega algo que se le llama constante de fase. Esta constante de fase es algo así como que dónde estamos iniciando el movimiento, porque a veces no necesariamente lo vamos a iniciar en x igual a la amplitud, ¿ok? Entonces esa constante de desfase lo van a ver un poquito mejor en alguno de los videos que se los voy a dejar, pero ustedes ahorita tomen por hecho que que esta es la ecuación que describe un movimiento de un oscilador, ¿ok? Es decir, la amplitud por el coseno de omega t, que ya vimos que omega depende del periodo, es decir, el tiempo que tarda en recorrer un ciclo, y pues en este caso este símbolo que es phi, se me olvidó ponerles, phi es la constante de desfase. Ajá. En ocasiones esto va a ser cero, pero pues
hay que encontrar que sea cero o que te diga el problema que es cero, no necesariamente te va a decir que es cero. Entonces, y no, pues esa es la ecuación. La velocidad, pues ustedes ya saben que es la distancia entre el tiempo, pero más formalmente pues se encuentra como la derivada de la posición con respecto al tiempo. No me voy a meter en la parte de cálculo, simplemente aquí les dejo la ecuación y como pueden ver la velocidad va a ser igual a menos a por omega por el seno de omega t más phi. ¿Okay? Prácticamente sigue siendo una función trigonométrica, ¿sí? Sigue siendo una función trigonométrica la velocidad. Y aquí es donde podemos ver que que cuando se alcance la amplitud máxima, se puede mostrar que cuando alcancemos la amplitud máxima es cuando la velocidad es cero, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, para simplificar todo lo que está dentro, es decir, todo esto, diremos que eso es igual a una fase que la vamos a llamar teta, como un ángulo, y eso va a ser igual a omega t más phi, más la constante de fase. Por lo tanto, la energía mecánica es, y aquí simplemente hay que sustituir todos los términos, es decir, la energía mecánica va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de k por x al cuadrado. Ya conocemos la velocidad, es la que escribimos anteriormente, y también ya conocemos la posición, es la que escribimos anteriormente. Simplemente hay que sustituir. Pero acuérdense, como nosotros ya denominamos esto como teta, pues simplemente que aquí en lugar de todo esto hay que ponerle teta. Entonces sustituimos y nos queda un medio de la masa por menos a por omega por el seno de teta, y todo eso elevado al cuadrado. Todo esto está elevado al cuadrado. ¿Okay? Más un medio de k por a coseno de teta, igual. Todo esto está elevado al cuadrado. Porque tenemos el x al cuadrado y la velocidad al cuadrado. Sí, es un despeje, vaya, es una sustitución y bastante simple, no hay problema. Y esto es igual a un medio de la masa por la amplitud al cuadrado por omega al cuadrado por el seno de teta al cuadrado, más un medio de k por a al cuadrado coseno de al cuadrado teta. ¿Okay? Bueno, esto a lo mejor no lo había mencionado, porque eso ya viene en las notas de del movimiento armónico simple pero con cálculo. Pero resulta que omega al cuadrado, esto lo toman como una ecuación más. Acuérdense que hay que notar todas las ecuaciones que son importantes. Omega al cuadrado es igual a k entre m, es decir, la constante entre la masa. Y eso quiere decir que haciendo un despeje simple, m por omega al cuadrado es igual a k. ¿Okay? A esto se me olvidó mencionarles, eso sí se me pasó, de una disculpa. A este omega, que les dije que es 2pi entre el periodo, se conoce como frecuencia angular. Y se llama frecuencia porque pues, es una manera de medir la frecuencia en la que se repite el movimiento, en base al tiempo. ¿Sí? Y bueno, angular porque en este caso tiene el 2pi que va relacionado más vaya, a los ángulos. No, tiene algo que ver más o menos ahí con lo que ustedes ya vieron de sistemas en rotación y todo eso. Ahora, entonces si nosotros tomamos esta afirmación que está aquí, que m por omega al cuadrado es igual a k, nosotros lo podemos sustituir en la ecuación anterior. En todo esto que está acá. Bueno, específicamente aquí, porque tenemos este m y este omega al cuadrado, ¿no? Acuérdense que esto está multiplicando, bueno, algo que se me pasó decirles, yo estoy tomando por hecho ahorita ya que pues ya conocen el álgebra bien, ¿no? O sea que ya el álgebra, con el álgebra no tienen que tener casi problema, porque es algo que han estado viendo durante la prepa. Entonces, y más si están en este punto de la olimpiada, ya tienen que tener su álgebra bien chida, ok. Entonces aquí tenemos el m
y el omega al cuadrado, y simplemente hay que sustituirlo. Entonces cuando lo sustituyamos, pues aquí en lugar de m por omega al cuadrado va a aparecer la k. Aquí. Okay. Y nos va a quedar un medio de a cuadrada por k por el seno al cuadrado más un medio de k por a cuadrada por el coseno al cuadrado. Y aquí ustedes pueden ver que tenemos términos comunes. Tenemos un medio de a al cuadrado, y aquí también tenemos ese un medio de k por a al cuadrado. ¿Okay? Entonces eso significa que podemos factorizarlo. Y al factorizarlo, pues lo estamos sacando. Aquí ya lo sacamos. Y está multiplicando al seno cuadrado más el coseno al cuadrado. Ajá. Este seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. Esto que está aquí. Sí, se le llama como identidad pitagórica. No sé si la han visto, pero pues hay que tomar por hecho que es igual a 1. Bueno, más bien es una identidad trigonométrica y se le llama identidad pitagórica. Pitagórica. ¿Ok? Pero al final, si nosotros ese seno cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, pues simplemente pues estamos multiplicando por 1. Y lo último que nos va a quedar es que la energía total es igual a un medio de a al cuadrado por k. ¿Ok? Por lo tanto, vuelvo a repetir lo mismo, pero la energía es esto. Pero ojo, esa k es una constante y la amplitud también es una constante, es algún número. Entonces la energía total del sistema va a ser una constante, es decir, no va a cambiar en el tiempo, se va a mantener, siempre es una constante. Y está en una ecuación muy sencilla y pues fácil, ¿no?, de aprender, ¿no? Es un medio de k por a al cuadrado. ¿Okay? Es proporcional al cuadrado de la amplitud. A lo mejor tampoco lo mencioné, me voy a regresar tantito porque eso sí se me olvidó mencionarlo, pero como lo puse en las notas de la deducción con cálculo, omega, tiene unidades de 1 sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? 1 sobre segundo al cuadrado. Y K pues tiene unidades de Newton sobre metro. Ajá. Entonces, aquí lo voy a mover tantito. K tiene unidades de Newton sobre metro. Ajá. Entonces, K por A al cuadrado. A es una distancia, es la amplitud, pues tiene unidades de metro. Entonces nos va a quedar Newton por metro. Pero ustedes esto ya saben que es un joule, ¿no? Entonces eso nos da la energía, ¿no? Son en joules. Se me había pasado eso de las unidades y como lo había puesto en la parte de la deducción con cálculo, se me olvidó. Pero bueno, como quiera pregúntenme si se me va algo. Entonces, esta ecuación de la energía es bastante conveniente, ¿no? Aparte de que es sencilla, podemos deducir otras cosas. Ustedes ya vieron que con la energía se pueden deducir muchas cosas de manera más sencilla. Y también es el caso. Si nosotros consideramos otra vez la energía, es decir, la energía del sistema es K, la energía cinética más la energía potencial, pues nos va a dar todo esto, ¿no?, que tenemos de un lado, ¿no? Pero pues ya sabemos, ya encontramos que eso también es igual a un medio de K por A al cuadrado. Entonces, aquí podemos despejar la velocidad para encontrar una ecuación adecuada de la velocidad en función de la distancia. Y eso también nos puede ayudar. Entonces, nosotros aquí vamos a empezar a despejar. Tenemos pues
les había puesto arriba, nada más lo pasamos acá. Y pueden ver que de un lado tenemos un medio y un medio, ¿no? Entonces simplemente hay que factorizarlo. Aquí está. Pero como también lo tenemos del otro lado, pues lo podemos cancelar. Bueno, no cancelar como tal, lo pasas del otro lado y es como si multiplicaras por 1, simplemente. Entonces nos queda k por a al cuadrado y es igual a m a la masa por la velocidad al cuadrado más k por x al cuadrado. ¿Sí? Aquí se me pasó algo. No, está bien. Sí, se me pasó. Entonces, me estoy dando cuenta. Entonces, nosotros queremos despejar la velocidad. Entonces pasamos de un lado la velocidad, es decir, para este lado, y este k por al cuadrado lo pasamos del otro lado. Pero entonces va a pasar con un signo negativo. Ajá. Pasa con un signo negativo. Bueno, aquí también pasaría con un signo negativo. Entonces, bueno, vamos a pasar. Esto lo voy a borrar. Lo voy a hacer otra vez. Este k por x al cuadrado lo vamos a pasar del otro lado. Y nos va a quedar m por b al cuadrado por k por a al cuadrado menos k por x al cuadrado. ¿Sí? Va a pasar restando del otro lado y pues simplemente estoy intercambiando los lugares. No les digo, para este punto pues yo pienso que ya deberían tener la álgebra bien. No, aparte no es muy difícil, son despejes sencillos. Y pues empezamos a despejar la velocidad. Tenemos un factor común que es el k. Entonces podemos factorizarlo y nos va a quedar k por a al cuadrado menos x al cuadrado. Pero además pasamos dividiendo el m. Entonces al pasar dividir el m, pues ahí ya tenemos la velocidad al cuadrado. Y recuerden, omega al cuadrado es igual a k entre m. Es una fórmula importante, entonces se lo tienen que aprender. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a más menos omega la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, pues está todo bien. Entonces, simplemente es un despeje y esta es una ecuación muy importante también porque ya tenemos la velocidad en función de la posición. Entonces también es de bastante utilidad. Y como pueden ver, la velocidad depende de la frecuencia. Es decir, va a depender del periodo en que tarde el objeto en recorrer un ciclo. ¿Ok? Y claro, también depende de la amplitud. Ahora, sabemos que la velocidad es máxima en x igual a 0. Es lo que yo les había mencionado. ¿Sí? Que a lo mejor es un poco contraintuitivo. Pero sí, en x igual a 0 la velocidad va a ser máxima. Y si nosotros sustituimos en la ecuación anterior x igual a 0, nos va a quedar que la velocidad máxima es igual a más menos omega de la raíz de a al cuadrado menos 0 al cuadrado, ¿no? Entonces simplemente esto se cancela, vaya, se cae en 0 y nos va a quedar el a al cuadrado. Esto es igual a más menos omega la raíz de a al cuadrado. Ustedes podrán decir, pues esto luego es a. No, hay que tener cuidado. Es el valor absoluto de a. ¿Okay? Pero a es un número positivo. Es un número positivo. Es un número positivo. Esto significa que pertenece a los números reales, es decir, a todos los números que ustedes conocen, y esto pues es positivo, ¿no? Es decir, a todos los números reales que son positivos. Entonces el valor absoluto pues sigue siendo el mismo a. Por eso aquí ya nada más lo dejo como a. ¿Okay? La velocidad máxima es más menos omega por a. ¿Okay?
Y también podemos encontrar la aceleración máxima. Bueno, en este caso la velocidad máxima pues simplemente es omega por a, ¿sí? El más menos lo quitamos porque el menos sería la mínima y el más pues el máximo, ¿no? También podemos encontrar la aceleración máxima. Nosotros sabemos que la energía pues está dado por esta ecuación, que ya la presentamos todo, y podemos derivar respecto al tiempo, ¿no? A lo mejor al final cuando estaba haciendo esto me di cuenta que hice trabajo de más, ahorita les explico por qué. Pero bueno, es una manera de deducir todo lo que ya hemos visto. Entonces, la energía va a ser igual. La derivada de la energía, como la energía es una constante, no cambia, eso es algo que ya les dije, no cambia en el tiempo, se conserva. Ustedes ya vieron conservación de la energía muy seguramente. Entonces, como no cambia en el tiempo, su derivada o su cambio, su tasa, va a ser cero, ¿no? Y al final nos resta derivar todo eso. Que si ustedes ya vieron derivadas, les digo, no sé qué tanto han llevado de cálculo, se supone que en prepa se ve cálculo. No sé qué tanto han visto de cálculo, pero si derivamos con respecto al tiempo, se aplica lo que se le llama regla de la cadena, ¿no? Entonces nos va a quedar la derivada de la velocidad al cuadrado y la derivada de x al cuadrado. Estos no se van a derivar porque son constantes, ¿ok? Pero por la regla de la cadena nos va a quedar que esta derivada va a ser 2 por la velocidad por la aceleración, ¿sí? Porque nos va a quedar 2b por la derivada de b. Pero la derivada de b, acuérdense que la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces esto que está aquí. Y pasa algo muy similar en el otro. Nos va a quedar 2x por b, donde b, perdón, es la derivada de x, ¿sí? Entonces simplemente nos queda 0 igual a mba más x más kxb. Tenemos la velocidad como un factor común, lo podemos eliminar, lo podemos quitar y vamos a llegar a que m por a más k por x es igual a 0. Pero aquí es donde les digo que yo lo hice más largo, no me di cuenta de eso, pero lo quise dejar así para que vieran otra forma de deducir. ¿Por qué? Porque simplemente esto es la fuerza, es m por a, así de simple. No se compliquen como yo, es m por a. Y si eso es la fuerza, entonces la fuerza va a ser igual, si pasamos del otro lado, menos k por x, que es algo que ya sabemos, es algo que ya sabemos. Entonces yo hice algo muy largo para encontrar la aceleración máxima, simplemente debí partir de la fuerza que ya conocía, ¿ok? Entonces la aceleración va a ser igual, simplemente hay que espejar, menos k entre m por x. Pero recuerden, omega al cuadrado es igual a k entre m. Entonces la aceleración va a estar dado como menos omega cuadrado por x. Por lo tanto, la aceleración máxima es la posición máxima que puede tomar x es la amplitud, es decir, a. X max es igual a a. Entonces, la aceleración máxima va a ser cuando x sea máximo, ¿sí? A lo mejor suena un poco lógico, ¿no? Porque está de manera proporcional, ¿sí? Entonces, cuando x más sea máximo, la aceleración va a ser máxima. Y por tanto, la aceleración máxima va a ser omega al cuadrado por a. Otra vez se me pasó decirles algo. Ahorita me estoy dando cuenta por las unidades. Aquí está. Omega al cuadrado, sus unidades es 1 sobre segundo al cuadrado. Y omega es 1 sobre segundo. ¿Ok? ¿Cómo me di cuenta de eso? Porque si yo tomo esto, entonces me tiene que dar metro sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de la aceleración. Pero si yo hubiera considerado que omega, sus unidades son 1 sobre segundo al cuadrado, me iba a quedar metro sobre segundo a la cuarta, lo cual no tiene sentido, ¿sí?
Entonces hay que tener mucho cuidado con las unidades. Ahora, ya por último, vamos a analizar los gráficos de K, de la energía cinética. Ojo, este K mayúscula es la energía cinética, si no confundir con la constante K, ¿sí? U, la energía potencial, y pues la energía total, ¿sí? Entonces, ya sabemos que la energía cinética pues depende de la velocidad, ¿no? La energía del movimiento, un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, y eso se puede escribir pues como ahí se encuentra, ¿no? Un medio de la masa por a al cuadrado por omega al cuadrado por el seno al cuadrado de teta. Acuérdense que teta es la fase que definimos como omega t más phi. Entonces simplemente es para simplificar. Y la energía potencial es un medio de k por x al cuadrado, que también se puede escribir como un medio de k por a al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Y tiene bastante sentido. Si el movimiento es periódico, entonces su energía también tiene que ser periódica. Ajá. Y de hecho, si no mal recuerdo, les puse acá un ejemplo en la siguiente hoja. Entonces, ¿cuáles son los valores máximos de la energía cinética y la energía potencial? Bueno, la energía cinética depende de la velocidad. Entonces, tiene sentido que la energía cinética es máxima cuando la velocidad es máxima, ¿no? Es decir, alcanza su punto más alto cuando la velocidad alcanza su punto más alto. Tiene bastante sentido. Entonces, pues simplemente lo que hago aquí es encontrar la energía cinética máxima, que es igual a un medio de m por la velocidad máxima al cuadrado. Pero ya vimos que la velocidad máxima es igual a omega por a. Entonces, sustituimos todo eso y nos queda un medio de m por omega por a, todo eso al cuadrado. Y pues simplemente es pues hay una ley, ¿no? Una ley de exponentes, y nos queda un medio de m por omega al cuadrado por a al cuadrado. Pero recuerden que omega al cuadrado es igual a k entre m. Entonces, cuando sustituyamos eso, se nos van a cancelar las m, nos va a quedar m entre m y eso es 1, entonces lo podemos quitar. Y nos va a quedar que la energía cinética máxima es un medio de k por a al cuadrado, ¿no? Que acá lo escribimos mejor. Por otro lado, la energía potencial máxima es cuando x es máximo, y eso también tiene bastante sentido. Acuérdense que la energía potencial depende de la posición, es decir, es un medio de k por x al cuadrado. Entonces, cuando x es máxima, la posición es máxima, pues la energía potencial también va a ser máxima. Entonces simplemente nos va a quedar que la energía potencial máxima es un medio de k por a al cuadrado. Y pues si ustedes se habrán dado cuenta, esto es la energía mecánica. Es decir, la energía cinética máxima es igual a la energía potencial máxima, que es igual a la energía total. ¿Ok? Eso es bastante interesante. Ahora, para que entiendan un poquito mejor esto, volvemos al caso de la pelota. Les decía, cuando ustedes levantan un objeto y lo van a dejar caer, lo que está ocurriendo es que ese objeto empieza a acumular energía potencial, y va aumentando a medida que elevamos el objeto a mayor altura. Entonces se va a acumular esa energía potencial, y cuando lo suelten se va a transformar en energía cinética. ¿Ok? Pero va a llegar un punto en que su energía potencial es máxima, y es precisamente antes de soltar el objeto. A la altura a la que llegaste, a toda esa energía potencial que se acumuló, es cuando es máxima. ¿Ok? Y antes de chocar con el suelo es donde vamos a tener su
energía cinética máxima, ¿ok? Porque antes de chocar en el suelo, este objeto va a tener su máxima velocidad, ¿sí? Y como pueden ver, así como es en este caso, también va a ser en los osciladores armónicos, la energía máxima no coincide con la energía potencial máxima no coincide con la energía cinética máxima, es decir, el momento no coincide. Es decir, cuando tú tienes energía potencial máxima, vas a tener energía cinética mínima, ¿ok? Y cuando tienes energía cinética máxima, vas a tener energía potencial mínima. Es decir, una va a contrarrestar a la otra y al final su suma tiene que dar la energía total, ¿sí? Acuérdense que al final la suma tiene que dar la energía total. Y como siempre, bueno, ustedes siempre tratan sistemas muy bonitos que se conservan, pues esto va a ser una constante, ¿no? Por lo que ya vieron de conservación de la energía y todo eso. Entonces el gráfico, tomando las ecuaciones que ya vimos, que son las que creo que les puse acá, ay, aquí estas, el gráfico se va a ver de la siguiente manera. La energía potencial se va a ver como un coseno, es decir, esto que se muestra aquí en como es amarillito o dorado, no sé, algo así. Y por otra parte, la energía cinética va a estar como que al revés, ¿no? Una va a contrarrestar a la otra. Pero al final la suma, es decir, si por ejemplo nosotros tomamos aquí en este punto la energía cinética y luego tomamos en este punto la energía potencial, si lo sumamos, no sé si puedan ver, a lo mejor porque es un dibujo no se puede ver así tan claramente, pero la energía cinética vale esta distancia. Si nosotros lo colocamos, hacemos como quien dice, tomamos este pedazo y lo ponemos acá, nos vamos a dar cuenta que la suma, al final sumar todo esto más el pedacito nos va a dar la energía total. Y tiene sentido que la energía total esté en el tope de las dos funciones, porque al final cuando son máximas cada una de ellas van a ser igual a la energía total. Es decir, la energía potencial en este punto está en su punto máximo, porque es un coseno. ¿Ok? Y en este punto está en su punto máximo la energía cinética. Pero en esos puntos es donde va a coincidir la energía total. Y al final, como la energía total es una constante, pues simplemente es una línea que no cambia en el tiempo, ¿sí? Siempre va a tomar el mismo valor, que es un medio de K por A al cuadrado, ¿no? Por eso este gráfico pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y al final, como les decía, se contrarrestan una con la otra. Por ejemplo, aquí pueden ver fácilmente que cuando la energía cinética es máxima, la energía potencial es mínima. Está aquí en su punto más bajo. Bueno, obviamente está un poco ahí movido, pero pues no me salen los dibujos así al 100%. Pero ahí es donde pueden ver que mientras uno es máximo, el otro va a ser mínimo. Es decir, va a estar en lo más pequeño que se pueda. Y también al contrario, está en el máximo y la energía cinética está en el mínimo. ¿Ok? Entonces, si la energía potencial es máxima, la energía cinética mínima, ocurre el caso contrario, ¿no? O sea, si Umax, entonces, si la energía potencial es máxima, entonces la energía cinética es mínima. Y el caso contrario también ocurre. Si la energía potencial es mínima, eso quiere decir que la partícula está en su posición de equilibrio. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque está en su posición de equilibrio.
el mínimo valor que puede obtener X, acuérdense que la energía potencial es un medio de K por X al cuadrado, el mínimo valor de X va a ser 0. Ajá. Y esa precisamente es la posición de equilibrio. Es donde el objeto va a tender a estar. ¿Sí? Y es precisamente donde no va a haber energía potencial. Y tiene bastante sentido que iba a ser el mínimo. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna fuerza que quiera mover el objeto. Y si no hay ninguna fuerza, no va a haber ninguna energía potencial que, que sea potencialmente transformarse en energía cinética. ¿Ok? Entonces la energía potencial mínima solamente está en la posición de equilibrio. Pero entonces en esa posición la energía cinética es máxima, ¿ok? Y lo cual tiene sentido porque la velocidad es máxima, ¿sí? Acuérdense que si la energía cinética es máxima, la velocidad es máxima, porque al final la energía cinética depende de la velocidad. Ahora, esto también es interesante, pero ¿cuándo coinciden una con la otra? ¿Cuándo son iguales? Bueno, vamos a hacer un análisis rápido y sabemos que la energía pues es igual a K más U, ¿no? La energía cinética más U. Pero como hemos dicho que K es igual a U, entonces podemos reemplazar K por U. Entonces nos va a quedar U más U. Y sabemos que la energía es igual a 1/2 de K por A al cuadrado. Pero si sumamos U más U, que es 2 veces U, entonces nos va a quedar K por X al cuadrado, porque tenemos un medio de K por X al cuadrado más un medio de K por X al cuadrado. Tenemos un medio de algo más un medio de otra cosa, pues simplemente nos va a dar ese algo, ¿no? K por X al cuadrado. Y aquí esto nos lleva a encontrar otra ecuación importante, que es la posición en función de la amplitud, ¿no? ¿Cuál es la posición en donde las energías coinciden? Sí, vaya. Entonces simplemente despejamos de la ecuación anterior que teníamos. De la ecuación anterior que teníamos simplemente vamos a despejar X. Porque queremos saber la posición en donde las energías son iguales. Entonces, simplemente haciendo el despeje vamos a encontrar que la posición va a ser igual a más menos a entre raíz de 2. ¿Sí? Simplemente es hacer un despeje, no es nada complicado, ustedes lo pueden hacer poco a poco si quieren, pero pues está sencillo. ¿Y qué velocidad tiene en ese punto? Es decir, ya encontramos la posición en donde las energías son iguales, pero ahora falta saber cuál es la velocidad que tiene la partícula en esa posición. Bueno, ahora vamos a tomar el caso contrario. La energía es igual a K más U, pero si K es igual a U, entonces podemos reemplazar U por K. Entonces nos va a quedar 2K. Y ya sabemos que la energía es un medio de K por A al cuadrado. Y pues simplemente aquí vamos a tener 2 veces la energía cinética, que es 2 por un medio de M por la velocidad al cuadrado, ¿no? Esto se va con esto. Y podemos despejar la velocidad, ¿no? En este caso despejé M, lo pasé del otro lado. Y recuerden que omega al cuadrado es igual a K entre M. También importantísima esa ecuación. Y podemos encontrar cuál es la velocidad que está asociada al punto donde las energías son iguales. Que simplemente también es un despeje ahí sencillito, que es más o menos A por omega entre raíz de 2. ¿Sí? Bueno, no va al más menos, ahorita que me acuerdo.
Si me pongo a pensar, no va al más menos. Bueno, ahorita lo acomodo bien. No va al más menos. Simplemente queda así. Entonces, esta sería la última parte.